Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Posterior a la clase introductoria sobre la definición de paradigmas, vamos a hablar acerca de este tema, paradigmas en la administración. No nos vamos a enfrascar propiamente en lo que es administración hospitalaria, más al contrario, vamos a ver las definiciones en macro, en grande, sobre lo que es la administración. Para que tenga un tipo de enfoque más ilustrativo, vamos a ir viendo cómo va evolucionando la ciencia de la administración a través de los años. Para lo cual vamos a mencionar 4 tipos de paradigmas que se han ido viendo ya desde principios de los años 1900 con sus distintos autores. Empecemos. Bueno, el paradigma clásico. Este paradigma es uno de los primeros que aparece. Este nace posterior a la necesidad de ver un tipo de administración en las distintas fábricas que se han suscitado posterior a la Primera Guerra Mundial. Este nace gracias a Henry Fayol en Europa, Francia propiamente, y él ve la necesidad de crear un tipo de administración más enfocado en el momento que ellos viven, en la estructura y las funciones que ellos requieren. Entonces, él nos dice de que este tipo de enfoque tiene que ser más de tipo normativo y prescriptivo. En otras palabras, tiene que tener un lineamiento, tiene que haber una estructura mucho más ordenada de lo que se tiene. Él nos dice de que su modelo tiene 3 partes, tiene 3 aspectos importantes, que primeramente dice división del trabajo. Para él es importante que cada sección o cada sector sea dividido para mayor control. A su vez nos habla de aplicación de un proceso administrativo, que tiene que haber un proceso donde se tenga un orden, llamémoslo así, un orden jerárquico, donde se puede ir controlando todo lo que se está produciendo, valga el término, en la determinada empresa. Él nos dice que tiene que haber criterios técnicos que van a orientar a la función administrativa. En otras palabras, es un tipo de enfoque más teórico, llamémoslo así, más técnico, en los cuales se dice que tiene que haber una función y se la cumple. A su vez, se podría decir de que en ese año ya nos habla de 5 reglas o 5 partes que lleva la administración. Estos hasta la actualidad se siguen utilizando. Entonces, lo que nos dice este autor es que el primer paso es la planeación. Como su nombre dice, es crear un plan o una acción para llevarse a cabo. Posterior a eso, organización es el segundo paso, que nos habla de dirección y manejar los recursos con los que se cuenta para completar la planeación previa. El tercer paso que menciona es dirección. ¿Qué significa esto? La parte de dirigir a los empleados para llegar a la meta como tal. Ya se va a ir hablando en las siguientes clases con mucho más detalle este tipo de funciones. Coordinación, que es integrar los distintos esfuerzos para que se tenga toda la información al momento de resolver los problemas. Y el control, que es garantizar que las cosas ocurran tal como se ha planificado. A su vez, en el concepto o enfoque clásico, la línea de mando o el staff es muy importante. Tiene que haber un orden en lo que es la organización. Entonces ahí creamos lo que es la unidad de mando o la jefatura, llamémoslo así. Posterior a eso, una unidad de dirección, un conjunto de personas que dirigen la empresa que se esté trabajando, además de que nos habla de la centralización de la autoridad, además de una cadena de mando. Este es el enfoque más clásico que se tiene en las empresas de organización. El jefe, están los subjefes, están los supervisores, los obreros, o llevándolo a un punto de vista de un hospital. Este enfoque de administración se puede decir que se tiene a un gerente de red, se tiene un director médico, jefes de servicio, médicos que van a ir trabajando. Entonces es un enfoque que nos habla más de un tipo de jerarquización. Como tal, este enfoque, ya les digo, se ha presentado en la primera parte del siglo XX, en los cuales las empresas se les veía más como un tipo
más técnico-estructural, llamémoslo así, donde patrón, obrero. La función era brindar un servicio o un producto neto. Paradigma científico. Este paradigma o este tipo de enfoque nace gracias a Winslow Taylor, quien es considerado el padre de la administración científica, posterior a lo que son los conflictos de la revolución industrial. En esta época donde se conseguía obreros, se los veía como mano de obra barata, él presenta este enfoque. Él nos dice que el énfasis no debe radicar en el tipo de organización que se tiene, sino más al contrario en la función o en las tareas que desarrolla el mismo. Este incluye métodos científicos como la observación y medición para lograr una eficiencia industrial. Taylor tiene la idea de que los factores que originaban problema pueden solventarse o remediarse mediante la racionalización del trabajo. En el anterior enfoque se lo veía al obrero como una pieza más de la empresa, que tendría que cumplir la función que se le ha encomendado. No importa el cómo ni el tiempo que debería tomarle. Al tipo de paradigma clásico lo que le importa es que el trabajador o el obrero realice determinado trabajo de la forma más rápida. En cambio, en este tipo de enfoque racionaliza el tipo de trabajo que se le va a dar. Este maneja la hipótesis de que al mejorar la relación obrero-patronal se va a tener mayor eficiencia industrial. En otras palabras, si el obrero está feliz o está conforme, va a realizar un buen trabajo. Tiene ciertas características este enfoque y este nos dice de que los salarios tienen que ser altos. Además de que se tiene que bajar los costos de producción. ¿Cómo? Aumentando en mayor cantidad o en mayor masa la producción. Entonces esto nos permite tener ingresos más altos, los cuales subimos a lo que son los trabajadores. Utiliza el método científico para formular principios y establecer procesos estandarizados. Entonces, él nos dice de que se tiene que seguir una serie de pasos, se tiene que estandarizar los pasos para cumplir la función. Los empleados tienen que estar en sus puestos de trabajo de acuerdo a la capacidad que tengan. En otras palabras, ya nos habla de la preparación de los mismos, los cuales tienen que perfeccionar sus aptitudes o mejorar. Entonces, cuanto mejor sepa el trabajador desarrollar su función, mejor le va a la empresa. Tiene que haber asimismo, nos dice, una atmósfera cordial donde tiene que guiar lo que es la cooperación, ¿no?, entre lo que es gerencia y trabajadores. Al mismo tiempo, valga la redundancia, se racionaliza el trabajo. Se tiene que dar límites en lo que son las funciones y en los tiempos de trabajo. Nos habla a su vez de principios. Entonces, la principal base se basa en estos. El principio de planeamiento nos dice de que la gerencia tiene que ser un paso muy importante. Tiene que pasar de lo empírico hacia lo práctico, ¿no? Entonces, los trabajadores deben realizar su función de acuerdo a un método científico. A su vez, nos habla de otro principio, de la preparación y planeación. Entonces, la preparación es muy importante para este autor, ya que primero él nos dice que debemos capacitar a los trabajadores o a los obreros para que desempeñen la función como tal. El principio de control nos habla de que la gerencia es muy importante al momento de trabajar en este tipo de modelo. El principio de ejecución distribuye las atribuciones y las responsabilidades para que la ejecución sea de forma disciplinada. Paradigma neoclásico. Este tipo de paradigma no es propiamente un paradigma como tal o un enfoque como tal. Es un enfoque que surge en los años 50, 1950, y toma un enfoque universal de la administración. Este actualiza un poco el enfoque clásico. Entonces vuelve a tomar el enfoque clásico, toma ciertos conocimientos del enfoque científico para brindar sus teorías. La teoría neoclásica se caracteriza por ser una fuente de análisis bastante fuerte en lo que son los aspectos prácticos de la administración. No se preocupa mucho como en el enfoque
clásico sobre los conceptos como tal, sino se va más hacia la parte operativa. Lo que nos dicen es que la teoría solo tiene valor cuando se operacionaliza en la práctica. Entonces nos dice que una empresa funciona de forma correcta si éste desarrolla su trabajo y no solamente se basa en teorías. Actualmente, ese tipo de administración o de modelo de administración es el que se está utilizando en gran parte del mundo en la parte del área de salud. Entonces, los principios de la administración que nos brinda son 4: planeación, organización, dirección y control. Y se puede ver que tanto en el sistema de seguridad social o en la parte pública, llamémoslo así, de la administración en salud, se siguen estos pasos. Podemos mencionar que la ley SAFCO también toma gran parte de estas funciones de la administración para aplicarse como la ley que es, ¿no? Bueno, ahí tenemos la foto, es el edificio central de la Caja Nacional de Salud, ¿no? Un ejemplo en el cual la administración actual se basa en lo que es el paradigma neoclásico. Pero existe también otro tipo de paradigma que probablemente no se utiliza mucho en el mundo hospitalario, que es el paradigma humanístico. Este tipo de enfoque se utiliza actualmente en empresas mucho más modernas, llamémoslo así, empresas tecnológicas, en la cual va buscando no tanto la parte de producción como su centro de enfoque, sino más al contrario, el enfoque humano. Nos dice que la parte humana, la parte operacional de los trabajadores es muy importante. Entonces, esta nos dice que la eficiencia industrial, es decir, el rendimiento en el trabajo, no depende solamente de la organización, como en el enfoque clásico, ni tampoco de la racionalización, como es en el enfoque científico, sino también en la parte del trabajador como tal, la motivación, la satisfacción, y el entusiasmo de la persona como tal. Entonces, este enfoque humanístico aparece como la teoría de las relaciones humanas. Esto nace en Estados Unidos gracias a lo que es psicología del trabajo. Y nos dice que se tiene que analizar primero el trabajo y también se tiene que priorizar en lo que es la adaptación del trabajador al trabajo. En otras palabras, que el trabajador tiene que estar de pleno comprometido con la función que realiza. Nos presenta ciertas características. Estudia la organización como grupo de personas. Nos dice que la organización no solamente es un engranaje más, sino son personas como tal, con necesidades que cada uno tiene. Hace énfasis en esto, en las personas, y se inspira en sistemas psicológicos, ¿no? Delega plena a la autoridad competente hacia un costado, llamémoslo así. ¿Qué significa? De que acá el jefe no es tan importante como el trabajador en sí. Entonces se hace de lado. Si bien hay supervisores, no los llama como tal jefes. En este enfoque nos dice que la autonomía es muy importante. El trabajador se tiene que automotivar al momento de realizar su función. No necesita de que alguien le guíe o alguien le diga qué es lo que tiene que hacer todo el tiempo. Nos dice que tiene que haber confianza y apertura. Obviamente, para un tipo de sistema en los que no hay un tipo de jefe, llamémoslo así, que constantemente está controlando la parte operativa del personal, se requiere confianza y apertura hacia las ideas que se tienen. Volvemos a recalcar que el énfasis en relaciones humanas es muy importante. Además de que la dinámica tiene que ser de forma grupal e interpersonal. Aquí podemos ver una foto. En la primera imagen se puede ver a dos personas recostadas y no es que están en su hogar. Esa es una oficina de la empresa Google que todos usamos en un determinado momento, en las cuales el trabajador con este enfoque humanístico no está precisamente en una oficina. Este enfoque nos dice, mientras la persona esté cómoda en su trabajo, como pueden ver ahí echados, va a rendir mucho mejor. Entonces acá no se toma en cuenta las horas de trabajo, ni tampoco se toma en cuenta
la parte organizacional, sino más al contrario, el producto que puede brindar cada trabajador. Y este producto está en estrecha relación con el bienestar de dicha persona. En la parte superior pueden ver una imagen que dice Jala. Es un modelo de corporación o de empresa que se tiene en Bolivia, en la ciudad de Cochabamba, inspirada en estas grandes empresas como ser Google o como ser Microsoft. Entonces, este tipo de enfoque humanístico, paradigma humanístico, se está viendo actualmente como un tipo de enfoque que sí funciona, que sí sirve, pero tendríamos que hacer un estudio mucho más grande si esto se puede aplicar en lo que es la administración hospitalaria como tal, ya que si bien la parte de servicios en salud se quiere una parte humanística, la administración o el organigrama como tal sigue un régimen más de tipo jerárquico. Es por eso que el tipo de paradigma neoclásico es el que actualmente se aplica, ¿no? Bueno, las empresas o servicios en salud, ya para terminar, tienen que cambiar, se tienen que transformar, tienen que reinventarse cada vez más, mejorar lo que es la administración para brindar un buen producto. ¿Y cuál es ese producto? Son los servicios que tenemos. Esos servicios deben cambiar. Esa es la foto de un hospital acá en nuestro país. Y vean, comparen con el tipo de enfoque que se le da o de mejoramiento en lo que son los servicios o calidad de servicios en otros países. Ahí se puede ver un hospital modelo, ¿ya? Un hospital modelo de Suecia propiamente, en los cuales el modelo de administración va mejorando mucho en lo que es el producto. Una adecuada administración, una administración eficiente, hace que se brinde un buen producto, en este caso servicios de salud. Para más información, si gustan, pueden visitar esta página que va a estar en la caja de comentarios. Entonces, quieren ampliar un poquito más, les recomiendo que visiten esta página. Eso es todo por hoy. Espero que estén muy bien. Cuídense mucho y hasta la siguiente clase. Chao, chao.